Aspectos clave de calificación en la escala Wechsler de inteligencia 5. En la actualidad se disponen de más pruebas para evaluar inteligencia y coeficiente intelectual administradas de manera individual que en ningún otro momento de la historia de las evaluaciones y mediciones psicológicas aplicadas. A pesar de todas las innovaciones y de las características cuantitativas y cualitativas de las nuevas pruebas de inteligencia y sus revisiones, las escalas Wechsler siguen siendo primordiales. Ahora, si bien ya se ha publicado la escala Wechsler de inteligencia para niños quinta edición, es importante mencionar que aquí en México aún no contamos con la estandarización para nuestra población, por lo que en términos estadísticos lo ideal es continuar con la cuarta edición. Y bien, ¿qué es lo que vamos a revisar en esta cápsula informativa? Nos centraremos en 4 aspectos relacionados a la calificación. La estimación de la edad cronológica de la persona evaluada, el cálculo de índices, la sustitución de subpruebas y finalmente la revisión de discrepancias entre índices. Vamos a comenzar. La estimación de la edad cronológica de la persona evaluada. La edad del niño es de particular importancia en el WIS 4 debido a que los grupos normativos están divididos en intervalos de 4 meses. Para obtener la edad del niño a la fecha de evaluación hay que ingresar la fecha de evaluación y la fecha de nacimiento en los espacios apropiados como vemos en la figura. Cabe destacar que si se examinó al niño durante 2 sesiones, para el cálculo se debe utilizar solo la primera fecha de evaluación. Se debe restar la fecha de nacimiento de la fecha de evaluación. Para estas estimaciones se supone que todos los meses cuentan con 30 días. También las edades no se redondean al mes o año siguiente. Por ejemplo, la edad de 6 años 9 meses 18 días no se redondea y las puntuaciones se obtienen según la edad 6 años 9 meses. Lo mismo sucede para una edad estimada de 10 años 11 meses 28 días. Las puntuaciones se logran de acuerdo con la edad de 10 años 11 meses, aunque el niño tenga casi 11 años. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos que la fecha de evaluación fue el año 22 del mes 3 en el día 4 y la fecha de nacimiento es del 2011 del mes 8 del día 3. Vamos a empezar por la izquierda restando los días. Entonces, vamos a hacerlo. 4 menos 3 igual a 1. Ahora tenemos que restar los meses. Pero a 3 no le podemos restar 8, entonces tenemos que pedirle meses al año. El problema es que estamos restando unidades distintas, días, meses, años. Entonces, el año no nos puede dar los 2 meses, días que necesitamos para poder hacer la resta, sino que nos da 12 meses, que es lo que equivale a un año, que es lo mínimo que nos puede dar. Entonces, el año ya no queda como 2022, sino 2021. ¿Por qué? Porque le sacamos un año. Y los meses en 15. ¿Por qué? Porque le sumamos 12. 3 más 12 igual a 15. Ahora sí podemos restar los meses. Vamos a restarlos. 15 menos 8 igual a 7. Por último, nos quedan los años. Simplemente restamos 2021 menos 2011, que nos da 10. Entonces, la edad cronológica es 10 años, 7 meses, 1 día. Ahora inténtalo tú con las fechas de administración que has tenido con tus evaluadas o evaluados y sus respectivas fechas de nacimiento. Veremos el cálculo de índices. Antes de hablar del cálculo de índices, es importante que identifiquemos los tipos de puntuaciones que se obtienen del WIS 4.
La aplicación del WIS 4 produce 3 puntuaciones, que son las puntuaciones naturales, las puntuaciones escalares y finalmente los índices y el CI total. El primer tipo de puntuación que el examinador calcula es la puntuación natural, la cual simplemente consta del número total de puntos obtenidos en una sola subprueba. La puntuación natural por sí sola carece de significado, ya que no está referenciado a la norma. Es decir, no tiene significado respecto al nivel de funcionamiento en comparación con la población general. Es por ello que las puntuaciones naturales deben convertirse justo en ¿qué? En puntuaciones estándar, es decir, una puntuación escalar, una puntuación de proceso o una puntuación de índice o el CI total. Cada subprueba produce una puntuación escalar que va de 1 a 19 y los índices factoriales y el coeficiente intelectual, también llamados puntuaciones compuestas. Las puntuaciones naturales se da de cada uno de los reactivos de una subprueba y contribuye directamente a la puntuación natural. Calificar la mayoría de las subpruebas no es complicado, solo se requiere sumar las puntuaciones naturales de las subpruebas. Pero hay errores que se cometen con frecuencia al calcular una puntuación natural, así que recuerda, es importante incluir los puntos de los reactivos que están debajo de los puntos de inicio, es decir, los reactivos que no se aplicaron en la puntuación natural. También sumar todos los puntos registrados en la subprueba. En el caso de la búsqueda de símbolos y registros, recuerda restar el número de respuestas incorrectas del número de respuestas correctas. También es necesario brindar atención cuando al transferir las puntuaciones naturales totales del interior del protocolo de registro a la portada sean compatibles y no incluyas los puntos obtenidos en los reactivos que se presentaron después de que se cumpliera el criterio de discontinuación. Después de que las puntuaciones naturales se han transferido al interior del protocolo de registro a la portada, estas se deben convertir a puntuaciones escalares. Para convertir la puntuación natural del niño a una puntuación escalar, el examinador necesita lo siguiente: la edad cronológica del niño al momento de realizar la prueba, las puntuaciones naturales del niño en todas las subpruebas y finalmente el apéndice C del manual de aplicación del WIS 4, que tomando en cuenta que este video se ha realizado en México, en este apéndice se encuentran las normas y tablas de conversión para la población mexicana. Se deben registrar los equivalentes de la puntuación escalar en los cuadros apropiados en 2 lugares distintos en la portada del protocolo de registro. Uno titulado Conversiones de puntuación natural total a puntuación escalar y otra titulada Perfil de puntuaciones escalares de subprueba. Recuerda, es importante usar una tabla de conversión de puntuaciones que se refiera al grupo de edad correcto. Brindar atención al relacionar las filas de las tablas de conversión de puntuaciones y finalmente brindar atención al transferir las puntuaciones escalares al cuadro de conversión al protocolo de registro. Bien, ahora, ¿cómo se calculan los índices y el coeficiente intelectual? Convertir puntuaciones escalares a índices y a coeficiente intelectual es el siguiente paso del proceso de la calificación del WIS 4. Lo primero que será necesario hacer es calcular la suma de las puntuaciones escalares de las subpruebas para cada uno de los 4 índices y para el coeficiente intelectual. Observen bien que información, palabras en contexto, o también conocido como pistas, figuras incompletas, aritmética y registros, no se utilizan
en el total de las puntuaciones escalares, a menos que reemplacen otra subprueba. Estas sustituciones de las subpruebas las revisaremos más adelante en esta cápsula. Es importante destacar que solamente se permite una sustitución por índice. Entonces, en los cuadros en los que se colocan la suma de las puntuaciones escalares, vamos a trasladarnos a la tabla de cálculo de puntuaciones índices, que se colocan ahí las puntuaciones escalares. Después vamos a convertir estas puntuaciones escalares ¿en qué? Pues en índices. Índice de comprensión verbal, índice de razonamiento perceptual, índice de memoria de trabajo, índice de velocidad de procesamiento y finalmente el coeficiente intelectual total, usando las tablas que encuentran en su manual desde la A2, A3, A4, A5, A6 respectivamente. Al registrar las puntuaciones del índice y el coeficiente intelectual, también llamadas puntuaciones compuestas, debe hacerse en dos lugares, uno titulado el cálculo de puntuaciones índice y otro llamado perfil de puntuaciones compuestas. Observen que en la primera sección los examinadores también deben registrar los rangos percentiles y los intervalos de confianza para las puntuaciones índice y el CI total, las cuales también se encuentran en los cuadros del A2 a la 6 del manual de aplicación. Ahora sigue trazar las puntuaciones escalares y las puntuaciones compuestas en el perfil de puntuaciones escalares de su prueba y en el perfil de puntuaciones compuestas respectivamente. Veremos la sustitución de las subpruebas. De acuerdo con el manual de aplicación del WIS 5, las subpruebas suplementarias pueden sustituir subpruebas esenciales en ciertas condiciones. Por ejemplo, si un examinador puede optar por sustituir la prueba de registros, la subprueba de registro, por la subprueba de claves para un individuo con dificultades motoras finas, porque al igual que la subprueba de búsqueda de símbolos, registros requiere trazar diagonales en lugar de dibujar figuras específicas. Del mismo modo, el examinador puede optar por sustituir figuras incompletas, la subprueba diseño con cubos, para el mismo examinado. ¿Por qué? Porque, figuras incompletas requiere dar una respuesta verbal o señalar en vez de la manipulación de objetos. Otra situación en la que es posible justificar una sustitución es cuando una subprueba esencial se anula o invalida por alguna razón. Por ejemplo, cuando es claro que un niño malinterpreta las instrucciones para la subprueba claves, haciendo que los resultados no sean interpretables. Un examinador también puede elegir calcular un índice usando una subprueba suplementaria, incluso cuando ninguna subprueba esencial se haya anulado, con el fin de lograr una interpretación más significativa y precisa de los resultados. En general, a pesar de que se pueda haber muchas situaciones en las que se puede sustituir las subpruebas esenciales por las suplementarias, se considera apropiado hacerse con cautela, de acuerdo con las pautas establecidas por el editor de la prueba. Si tú quieres conocer cuáles son las reglas de sustitución en cuanto a qué pruebas sustituir por otras, te invito a revisar tu manual de aplicación. Entonces recuerda lo siguiente para la sustitución. Se permite una sustitución por cada índice. Al derivar el CI total, no es posible hacer más de 2 sustituciones en diferentes índices. Una subprueba suplementaria puede reemplazar solo una subprueba en un índice, no 2. Y se debe seguir el orden estándar de la aplicación de las subpruebas, incluso cuando una subprueba suplementaria sustituya a una esencial.
Bien, finalmente revisemos qué sucede con la discrepancia entre índices. Es indispensable identificar posibles discrepancias entre índices que impliquen la no interpretación estadística del CI total. Existen dos compuestos para resumir la habilidad intelectual general de un niño en el WIS 4. Este es el CI total, que está integrado por las 10 subpruebas que constituyen el índice de comprensión verbal, el de razonamiento perceptual, el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento. Por otro lado, está el índice de capacidad general, ICG, integrado por las subpruebas que constituyen el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual. Se recomienda seguir estos pasos para determinar el mejor método para resumir la habilidad general. La primera parte es que es necesario considerar los 4 índices del WIS 4. Y lo que se va a hacer es que se va a restar el índice más bajo del más alto y responder a la siguiente pregunta. ¿La magnitud de la diferencia de la puntuación estándar es menor de 1.5 desviaciones estándar o mayor a los 23 puntos? Si la respuesta es sí, es posible interpretar que el CI total es un estimado confiable y válido de la capacidad global de un niño. Pero si la respuesta es no, entonces la variación de los índices que constituyen el coeficiente intelectual total se considera demasiado grande para resumir la habilidad intelectual global en una sola puntuación, es decir, en un CI total. Cuando el CI total no sea interpretable, será necesario determinar si se podrá usar un ICG abreviado. Para poder realizar o describir la habilidad intelectual general y responder a la siguiente pregunta, que sería justo la que tenemos aquí. La magnitud de la diferencia de la puntuación estándar entre el ICB y el IRP es menor a la 1.5 desviaciones estándar o menor a los 23 puntos. Y entonces, bueno, igualmente, si la respuesta es sí, es posible obtener un ICG. Pero si la respuesta es no, se realizará un análisis por índices, es decir, por separado. No será posible obtener un ICG. Cabe destacar que es indispensable también revisar si estos índices son unitarios, es decir, si no hay demasiada discrepancia entre las puntuaciones escalares de cada índice. Estas puntuaciones escalares no pueden abarcar o no pueden tener una diferencia de más de 5 puntos entre la puntuación menor y la puntuación mayor de cada índice. Para obtener el ICG, te invito, es necesario revisar la tabla de conversión de índice de capacidad general que se encuentra en el libro Claves para la evaluación con WIS 4. Y bien, ya hemos revisado todos los puntos clave en esta cápsula de Enki. Si deseas conocer más acerca de él, te invito a leer el libro de claves y también el manual de aplicación de tu escala. Asimismo, si deseas conocer un tema en específico, puedes comentar en este video o buscarnos en enkineuropsicología.com.